Ahora quiero estar compartiendo una gran historia de bendición donde podemos encontrar a través del libro de San Lucas cómo el evangelista nos habla de un gran milagro de sanidad en que Jesús hizo en un templo, hizo allí la sinagoga. Dice que hubo un gran milagro de una mujer que estaba enferma y el Señor obró justamente en el día de reposo, dice mi Biblia. Y aquí, en el versículo 10 del libro de San Lucas, capítulo 13, del 10 al 14, tenemos la siguiente palabra. Cuando nos dice que enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Él estaba en la reunión, en un culto de adoración a nuestro Dios. Justamente en el día de reposo llegó a ese lugar nuestro Señor Jesucristo. Sabemos nosotros, amados hermanos y amigos, que Jesús fue enviado de los cielos, fue enviado con una misión aquí en la tierra. Pues la misión de Jesús fue enviado por su Padre, como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo fue enviado a este mundo con la misión de parte de Dios, de parte de su Padre, para que viniera a buscar y a salvar lo que se había perdido, en lo cual usted y yo estamos en este grupo en que el Señor vino a buscar y a salvar. Podemos encontrar en el capítulo 4 del libro de San Lucas, en el versículo 18, cuando Jesús está allí en el templo donde están todos reunidos en el día de reposo, en el día de la adoración, en el día en que alaban, glorifican a Dios, adoran a Dios en ese lugar, en ese día. Dice la palabra del Señor que le dieron la palabra a Jesús allí en el templo donde está reunido con todas las personas que se habían reunido para adorar a Dios. Y mi Biblia dice en el capítulo 4, en el verso 17, dice lo siguiente: y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y hablando acerca de su persona, el Señor Jesús dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esta es la misión que Él viene a hacer en este mundo. Como Él lo dijo en cierta oportunidad: cuando el Hijo del Hombre os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Y aquí tenemos el gran milagro de sanidad que Jesús hace un día de reposo allí en el templo donde estaban reunidos para adorar a Dios. Y dice nada menos que el versículo 10: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad
y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando nos dice el evangelista que entra allí en ese día que están reunidos, hay allí una mujer que hacía 18 años que estaba enferma. Eso es lo que nos dice mi Biblia. Y nos dice que tenía un espíritu de enfermedad. No nos dice que tenía un espíritu espíritu inmundo, sino un espíritu de enfermedad. Y dice mi Biblia, la palabra del Señor Jesucristo, cuando nos dice inmediatamente, cuando ve a esta mujer que en ninguna manera se podía enderezar, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y aquí encontramos cómo Jesús, en ese día, estando allí en la sinagoga, allí también llega esta mujer enferma, esta mujer que estaba agachada, encorvada, y no podía enderezarse. Dice mi Biblia que 18 años tenía esta enfermedad. Pero he aquí, ella cuando va donde el maestro, porque Jesús la llama, yo me imagino que esta mujer no hallaba qué hacer, si obedecer o no obedecer, porque era imposible llegar al altar, al lugar sagrado. Pero Jesús la estaba llamando, y cuando obedece, se va donde está Jesús. Y enseguida, cuando llega Jesús, cuando está allí al lado del maestro, Jesús le dice en la siguiente manera, cuando la llama y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y se enderezó luego y glorificaba a Dios. Primero, podemos ver que Jesús puso la mirada en ella. Vio en ella dos cosas importantes. Vio en esta mujer el sufrimiento, el dolor que llevaba en su alma, en su espíritu, en su mente. Ese dolor que muchas veces la gente la despreciaba, la discriminaban, se burlaban, otros se asustaban al ver ese bulto que caminaba por las calles agachada y no podía enderezarse. Pero Jesús, cuando miró el dolor, allí inmediatamente le dice: eres libre de tu enfermedad. Y enseguida dice mi Biblia que puso las manos sobre ella, inmediatamente se enderezó, fue completamente sana. Pero he aquí, muchas personas que vieron este milagro, como esta mujer que recibe el milagro de sanidad, glorificaban a Dios, alababan a Dios, bendecían a Dios por este milagro. Pero hay algo que quiero llamar también vuestra atención. Quisiera que fuéramos al verso 24. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Este principal, este líder, se enoja, se siente mal, porque Jesús había hecho el bien, porque Jesús había sanado esa enferma. A pesar que muchos alababan a Dios juntamente con ella por la sanidad, pero él se enojó.
y empezó a exhortar al pueblo. Cuando dice la palabra del Señor, el verso 14, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en esto, pues venir y ser sanado, y no en día de reposo. Allí enseñaba, allí explicaba este principal que no debía haber hecho Jesús esto, porque se le había dado la palabra para allí exhortar, enseñar, corregir, pero no para hacer sanidades. Pero he aquí, podemos ver la respuesta y la reacción de Jesús en el verso 15. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Amados hermanos y amigos que me escuchan, Jesús es el dueño y Señor de todas las cosas. Podemos ver que Él vino a dar libertad, vino a sanar los enfermos, a transformar, a restaurar, a curar. Esa es la misión de Jesús. Y es por eso que Jesús hace este gran milagro. A pesar que muchos estaban en contra, pero muchos glorificaban a Dios. Vamos a encontrar siempre dentro de nuestras congregaciones cuando el Señor obra milagros, cuando el Señor se glorifica y muchos de nosotros alabamos a Dios, glorificamos a Dios, pero también hay personas que no se sienten bien en que otros digan gloria a Dios, aleluya, alaben a Dios. Pero el Dios a quien servimos se merece toda honra y toda gloria. Y permítame decirle al terminar esta predicación de la palabra del Señor, este Jesús que estaba allí en medio de la congregación en ese día de reposo y que sanó, curó a esa enferma, este Jesús es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y será el mismo de mañana. Solamente 2 cosas. Cuando el Señor le ordena a esta mujer, le dice: ven, ella obedeció y creyó, aceptó el llamado. Usted solamente, yo le invito a que crea en el Señor Jesucristo y usted va a recibir la bendición que usted desea recibir de parte del Señor. Que el Señor les bendiga ricamente en el nombre de Jesús. Amén y amén.